El aporte de los independientes está en plena discusión. ¿Es un aporte que se justifica, que ha sido oportuno? A las AFP me refiero. A ver, sí, claro. Es una medida necesaria. La oportunidad te la da la coyuntura, pero cuando tú planteas esta medida no anticipas una desaceleración, aunque como te digo, esto ya se veía venir. Pero el tema está bien. Lo que me parece donde se falló fue, uno, tema de comunicación, ¿no? La gente no estaba consciente de lo que se venía. Y dos, la gradualidad. En cualquier reforma tú siempre debes tener en cuenta la gradualidad para disminuir el impacto negativo que puede tener la persona. No se trata ya de un tema macro, si afecta o no el consumo, porque es un universo pequeño. Se trata de que en ese universo, a esa persona, ver un 13% menos o un 10% menos en su cheque, sí es un impacto. Entonces, tú has podido ir gradualmente subiendo este aporte para que la persona sepa y vaya ajustando sus patrones de consumo en un periodo de 2 o 3 años, o reducir el impuesto a la renta, de tal manera de que el impacto, ¿no? En 2 o 3 años vuelve el impuesto a la renta a su nivel normal. En 2 o 3 años la persona ya está consciente, ya adoptó sus flujos de consumo, ya tuvo tiempo para ver cuál es la realidad. ¿Y ese menor impuesto a la renta no hubiera afectado a la caja fiscal? Pero por definición, si dicen que es un universo pequeño. Así es. ¿No? Entonces... Ahora, hay quienes dicen, bueno, que los jóvenes no saben ahorrar y que no piensan en su vejez. Pero hay otros que dicen, bueno, pero no es cuestión de que no sepan ahorrar, es que todavía no les da para ahorrar lo que ganan. Entonces no pueden tener cultura del ahorro cuando no tienen recursos para el ahorro. ¿Se puede obligar a los jóvenes a elegir una determinada AFP o mandarlos a una AFP o obligarlos a esos esquemas de previsionales que ellos todavía no conocen? A ver, principio 1. Independientemente del nivel de ingreso que tenga, las personas deben guardar ahorro previsional. Y hay una función tuitiva del Estado en esto, que es irrenunciable, y lo tiene que hacer. Y desde ese punto de vista está bien. 2. Me parece contradictorio en esto de alinear los incentivos hacia el ahorro previsional, lanzar programas, pensión 65, donde el Estado te va a pagar tu jubilación. Llegas a los 65 años y yo te doy la plata. Entonces, claro, ¿no? La persona, ¿para qué va a ahorrar? Y yo, oye, pero me vas a dar cuando yo tenga 65. No, es que eso era parte del programa de gobierno. Esto no puede ser universal, porque si no, desfinanciamos al Estado, ¿no? Entonces, punto 1, eso es malo. Punto 2, hay mejores maneras de inducir o reducir las brechas entre dependientes e independientes. Una de estas propuestas, que no fue consensuada, pero estuvo y se discutió en la reforma que planteamos en CADE, utilizar los impuestos generales para financiar la contribución a la seguridad social. De tal manera que la brecha entre el trabajador dependiente, todas las sobrecargas, parte impositiva sobre el dependiente y el independiente, lo disminuyes. Y entonces induces a que esta masa de independientes poco a poco vaya formalizándose, aceptando, porque no solo es un tema de la empresa, también es un tema de la persona, ¿no? Don Luis Carranza, en el pasado usted fue muy crítico de los cambios en la regla fiscal para establecer parámetros de cuánto puede gastar el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia cambios ahora. ¿Cuáles son los riesgos de los cambios introducidos por el gobierno o de los cambios que pueda introducir? Mira, primero te explico los cambios que se hicieron en el 2006 y 2007 y cuál fue la orientación que se tuvo, y fue una orientación muy clara. La regla fiscal tiene un límite de déficit de 1% y tenía en ese momento un límite al crecimiento del gasto. En la administración del presidente Toledo no se cumplió esto y continuamente se pedía excepciones. ¿Qué hicimos? Constatamos que la inversión pública sobre producto era bajísima. Estaba en 2,5, 2,8%.
y tú necesitabas impulsar inversión pública. Constatamos que hay una presión muy fuerte por aumento de sueldos. Entonces lo que se hizo fue separar estas dos cosas. Y pusimos el límite sobre el consumo público, sueldos y salarios, transferencias, bienes y servicios, para que crezca primero 3 y después 4% en términos reales, cuando la economía te estaba creciendo al 8%, ¿no? Entonces se logró controlar este crecimiento en términos de producto. Pero por otro lado, dejamos que la inversión pública pueda crecer. Y creció a ritmos realmente importantes, entre 20 y 30% en promedio por año. Acá se está haciendo... Esto es muchísimo. ¿En este gobierno se está haciendo exactamente al revés? En este gobierno... ¿Creciendo en remuneraciones y restringiendo la inversión pública? Básicamente en el 2012, ¿no? Pero antes de entrar a lo que está haciendo este gobierno, porque yo estoy tan confundido como tú sobre lo que está haciendo este gobierno, logramos pasar de 2,5 a 6% de inversión pública respecto a PBI. Y eso es parte de lo que explica por qué la economía peruana creció como creció, su fortaleza, reducción de pobreza, ¿no? Richard Webb sacó un trabajo hace poco en el cual demuestra que los jornales en las zonas rurales del país se multiplicaron por 3 en 10 años porque el tiempo de conectividad del poblador rural al mercado disminuyó a la mitad. Y eso es infraestructura, y eso es calidad de vida. Entonces se logró el objetivo, la deuda bajó de cerca de 50% sobre producto a en torno al 20%, obtuvimos grados de inversión, seguimos mejorando en la escala de las calificadoras de riesgo. O sea, la situación fiscal muy sólida. Perú es una de las economías con mayor solidez fiscal, no solo de la región, sino del mundo hoy por hoy. Y este gobierno empieza, primero, criticando el esquema y diciendo que tiene que ir a un resultado estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Quiere decir que yo voy a agarrar los ingresos y voy a decir que una parte es estructural y otra parte cíclica. Por ejemplo, yo fijo el nivel del precio de un commodity en 3. Cualquier cosa por encima de 3, yo digo que es cíclico. Y me quedo simplemente con eso como estructural. El resultado estructural no es observable. Te lo comunican. Y como no es observable, es manipulable. Y te doy un ejemplo con el mismo marco macroeconómico. El marco macroeconómico que saca el actual gobierno en el 2011, la corrección, arrojaba un déficit estructural para el año 2006 de 1%. El resultado fiscal fue un superávit de 2,2%. Pero dice, oye, te has gastado mucho. No te discuten qué. Yo creo que el qué es importante, porque se gastó en infraestructura, no en sueldos y salarios. Te has gastado mucho. Al año siguiente cambia la metodología y resulta que ya no es un déficit de 1,1 estructural, sino es un superávit de 3. Entonces tienes un cambio por metodología de 1,5% del PBI. Eso es manipulable. Entonces el ministro Castilla, que empieza con su objetivo de llegar a un resultado estructural al 2014 de 0, en el último marco macroeconómico está su nuevo resultado estructural de menos 0,8. Y no es por infraestructura, es por sueldos y salarios. Más aún, él va al Congreso el 2012 y dice que a fin de año va a mandar la nueva regla estructural. A fin de año no manda nada. Lo que hace es suspender el crecimiento del gasto del consumo público porque estaban aumentando sueldos y salarios. Y si no, iban a estar en incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces suspenden eso con una disposición transitoria final en la ley de equilibrio financiero. No se discutió en el país esto. No hubo una discusión abierta en el Congreso. La comisión no saca su informe a los 6 meses, lo acaba de sacar en julio. Y deja mal parado al ministro Castilla, porque le dice, tu resultado estructural es muy interesante, pero no te conviene tomar una meta cuantitativa, míralo como referencia. Más bien hay que fijar metas al crecimiento del gasto. Y de nuevo, está bastante mejor que lo que propone el ministro. Pero de nuevo, yo creo que hay que diferenciar entre el gasto corriente y el gasto en infraestructura. Es indispensable hacer esta diferenciación.
Don Luis Carranza, ¿reduciría usted impuestos para tratar de reactivar economía? No. Ninguno, ni un punto, ni medio punto. Los impuestos tienen que manejarse en función de las necesidades del país y de las ganancias de eficiencia que tú puedes tener. Entonces yo no reduciría IGB. Yo lo que reduciría sería la contribución a la seguridad social. Y yo financiaría eso a través del uso de impuestos generales, tu IGB y renta, en función de las personas que están aseguradas. Entonces, si hay una persona con empleo formal, el Estado se compromete a pasarle a la seguridad social un monto per cápita. Y con eso, paulatinamente, vamos disminuyendo la brecha que hay entre los beneficios de ser independiente y de estar en el sector formal, ser dependiente, pasar a planilla, ¿no? Además, ese es el primer paso para que después, con un horizonte de tiempo bastante razonable, esta persona que tiene derecho a este pago por su seguro pueda definir si lo hace en salud o lo hace con una EPS. Y entonces sí vas a tener una verdadera reforma en el sistema de salud, cuando las personas puedan elegir. A propósito de salud y de las reformas, ¿cuáles de las que están en marcha cree usted que van por buen camino y cuáles significan un retroceso? Bueno, la principal es la del sector educación, ¿no? Yo creo que ¿Esa es un retroceso? Yo creo que es un gran retroceso. Yo te diría que es una contrarreforma. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el gobierno es una de las grandes reformas que ha hecho. Te explico cuál es mi visión. Mi visión es la siguiente. Luego de muchísimos años de deterioro en la calidad, de sueldos bajos, tú tienes 300.000 maestros que estaban mal pagados, con bajo nivel de capacitación, no estaban incentivados. Entonces tú creas una ley que le dice al maestro, mira, tienes una nueva escala remunerativa, que para un director de escuela de quinto nivel con 20 años de servicio puede implicar 3 veces el sueldo o más. Pero eso sí, tienes que pasar un examen de conocimientos. Y si tú repites ese examen, yo te voy a votar. Y este es un proceso de autoselección. Y cada maestro individualmente escoge si se quedaba en la ley antigua o se iba a la nueva ley de carrera magisterial. Y tú tienes 50.000 maestros que optan por el incremento salarial, porque no tenían miedo al despido, porque se sienten capacitados, suficientemente capacitados para pasar los exámenes. ¿Y qué has debido hacer? Sobre esta base, empezar a trabajar el flujo de nuevos maestros. Y ahí puedes seguir el modelo finlandés, que vas desde los colegios incentivando a que estudien, ¿no? Profesorado, le das becas para que terminen sus carreras y tus mejores alumnos empiezan a integrarse. ¿Qué haces con tus 250.000 o 300.000 maestros que están en la ley antigua? Bueno, uno, capacitas, sigues incentivando para que se den los traslados, coaching, pero lo que no puedes hacer es volverlos a juntar a todos. ¿Y eso es lo que se ha hecho? Eso es lo que se ha hecho. ¿Cuál es el incentivo a los maestros que demostraron capacidad, que dieron sus exámenes? Y luego, si tú le tomas una prueba exigente, que de verdad demuestre quién sabe y quién no sabe, ¿qué gobierno va a poner en la calle a 150.000 maestros? Ninguno, pues. Ninguno. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Las pruebas que les tomas, si es que les tomas, van a ir cada vez perdiendo nivel. Porque tú no vas a poder, políticamente es inviable, poner en la calle a 150.000 o 200.000 maestros.